Hola, sé bienvenido a este podcast para dormir. En este formato que es sin video, sin imagen, el puro audio. ¿Por qué? Porque tener la vista ocupada en este momento no es necesario. Lo único que necesitas es tener tus oídos activos, escuchando lo que voy a decir, escuchando lo que te voy a platicar para que te puedas dormir. Este formato lo he adoptado de un podcast llamado Podcast para Dormir de Sebastián, al cual le mando un gran saludo. Mi intención no es copiar, mi intención no es decir que este es el método más infalible. Mi intención es contribuir a la causa de ayudar a otras personas a dormir. Esta es mi pequeña contribución. Este método lo encontré hace algunos meses cuando yo pasaba por una crisis de ansiedad, una noche en la que yo no podía dormir, y lo que encontré en YouTube fue un podcast para dormir en el cual ya no había estas imágenes de los famosos unicornios surcando los cielos, cascadas de agua. Yo para dormir, mientras tenía este cuadro de ansiedad, utilicé muchos métodos. Utilicé sonido de lluvia, sonido de cascadas de agua, meditaciones para dormir, ejercicios de respiración, y nada de eso me funcionó. Y no quiero decir que no funcione, porque en otras ocasiones me ha funcionado. En otras ocasiones yo he utilizado los métodos de respiración. En otras ocasiones yo he utilizado los sonidos de lluvia. En otras ocasiones yo he utilizado los sonidos de cascadas, los sonidos binaurales. Todo ese tipo de métodos los he utilizado. Sin embargo, hay momentos en los que el cerebro no se puede concentrar, o más bien, no puede dejar de concentrarse, no se puede apagar con estos otros métodos. Y a mí el método de que me contaran una historia me funcionó. Y así como me funcionó a mí, siento que a otros también les va a funcionar. Y así como a muchas personas les funciona, lo que yo quiero es contribuir a eso, a que más personas utilicen este método para poder dormir. Porque dormir es importante, dormir es saludable, dormir es necesario, dormir es lo que nos hace mantenernos funcionales en el día a día. Y cuando no dormimos bien, lo que sucede es que tenemos un mal día, no funcionamos igual. A lo mejor no lo notamos, a lo mejor todo está como siempre. A lo mejor uno dice, bueno, no dormí más que 4 horas, pero pude comer bien, pude ir a trabajar normal, pude hacer mis labores, hacer mis tareas, todo bien, durmiendo 4 horas. Pero a la larga, cuando uno no puede dormir bien y cuando uno tiene problemas para dormir, suele tener pérdida de memoria, suele tener falta de concentración, suele estar de mal humor y muchas cosas más que van deteriorando nuestra funcionalidad y nuestro estilo, bueno, no nuestro estilo, nuestra calidad de vida. Y es que la higiene del sueño es sumamente importante. La higiene del sueño es lo que actualmente muchas personas ignoran, incluyéndome, incluyendo quizá a la persona que está escuchando esto.
Y esto es un tema que parece no importarle a muchas personas, porque pareciera que en el mundo actual estar conectado a las 3 de la mañana viendo TikToks o viendo videos en YouTube o viendo una serie o viendo películas, pareciera que es muy normal y que es parte del día a día y es parte de todo lo que tenemos que hacer siempre. Sin embargo, esto genera problemas que pueden llegar de repente por una falta de memoria o falta de concentración, pero se pueden ir aumentando. Y bueno, esto es lo que a mí me motiva a ayudar a otros. Yo sufro problemas de insomnio, padezco problemas de ansiedad de la noche cuando voy a la cama y mi cerebro empieza a sobrepensar. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque el cerebro ya no tiene más que hacer. El cerebro, cuando uno va a la cama en la noche, ya no tiene ninguna distracción. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues se pone a pensar, se pone a sobrepensar y se pone a sobrepensar del por qué está sobrepensando. Y eso es incómodo, porque cuando más uno quiere apagar su cerebro es cuando más se pone terco y más se pone activo. Entonces uno entra en una situación en la que está entre la espada y la pared. Necesito dormir porque necesito despertarme temprano, pero mi cerebro pareciera que quiere recapitular todos esos momentos en los que no la he pasado bien. Pareciera que quiere hacer un top 40 de las peores humillaciones que he pasado en la vida, o el top 40 de las veces en las que más las he regado. Y eso es incómodo. Y es ganarle una batalla al cerebro. Y en esa batalla el cerebro está peleando consigo mismo para poder dormir. Dame la oportunidad de pelear esa batalla por ti. De yo obligar o mandar a tu cerebro a dormir. Y no lo voy a hacer con ningún otro método más que hablando, contándote algo, una historia que no te va a llevar absolutamente nada, una historia que no te va a llevar a nada, que el cerebro va a decir, bueno, lo que me está contando no es importante, entonces mejor me duermo. Y eso es lo que espero que haga, porque mi objetivo es hacerte dormir. Mi objetivo, lo que me motiva en esta vida, es que otras personas se duerman. Pero no para nada, no por algún motivo extraño. Simplemente quiero que se duerman porque me gusta ayudar a otros. Me gusta ayudar y me gusta hacerme de la idea que estoy ayudando a otros a poder conseguir algo que a mí me ha costado mucho tiempo conseguir, que es poder dormir. Les decía, yo encontré este formato de podcast en el podcast Para Dormir de Sebastián, me parece que se llama. Ya lleva muchísimos capítulos, es una persona que ya lo ha hecho por mucho tiempo y que yo lo escucho desde que lo encontré en aquella crisis de ansiedad. Yo encontré ese podcast y desde que lo escucho encontré la mejor manera para dormir. Yo hasta el momento nunca he escuchado un podcast completo de este chavo, de este hombre. Nunca lo he escuchado completo porque me duermo. Y ni siquiera sé ni puedo recordar en qué momento me dormí. Pero funciona. Funciona y me duermo fácilmente.
Obviamente hay otras noches, unas noches más que otras en las que me cuesta trabajo dormir, aún así escuchando el podcast. Pero al final siempre logra hacerme dormir. Y a mí me pareció interesante porque yo soy psicólogo, yo estudié psicología, me he dedicado en algunos momentos a la terapia psicológica y uno de los problemas que más me ha tocado son los problemas de ansiedad. Y los problemas de ansiedad lo que hacen es que a veces te quitan el sueño. Y hay pacientes a los que les cuesta trabajo dormir. Y obviamente cuando uno va a terapia hay más y más eh, técnicas para poder hacer dormir a las personas, pero cada caso es diferente. En este caso, en lo personal a mí, y yo no soy mi propio psicólogo, pero eh, yo fui a terapia cuando estuve en esta crisis de ansiedad y la técnica del psicólogo me ayudó. Una técnica muy interesante fue, si yo tenía una crisis de ansiedad, o más bien, antes de dormir, todas las noches tenía que escribir todo lo que estaba pensando en ese momento. Y es otra técnica que también funciona, porque así vacías todos los pensamientos en un papel, vacías todos tus pensamientos, los plasmas en algo físico, y entonces haces como que este vaso lo vaciaste. Entonces el cerebro se cansa. Y ahora sí te puedes ir a dormir. Sin embargo, no casi siempre el cerebro no se vacía. El cerebro pareciera no tener un vacío. Y a veces las ideas vuelven. Y vuelve a regenerar ideas. Y vuelve a sobrepensar. Entonces no es suficiente a veces. Y el podcast para dormir, que es una persona hablando, contándote una historia, contándote cosas, el podcast para dormir funciona porque cuando pones tu concentración en lo que te está diciendo la persona, el cerebro se va aburriendo. El cerebro nota cada vez menos divertida la plática. Pero esto no va a funcionar. Y esto no funciona si en lugar de estarme poniendo atención a lo que estoy diciendo, estás pensando en otras cosas. Porque puede ocurrir esto. Mientras yo estoy hablando, tu cerebro se va desviando y tu cerebro va perdiendo la atención y dicen, pues mejor me pongo a pensar en otra cosa porque lo que me está diciendo no está siendo favorable o no me está sirviendo de nada. Trata de ponerme atención a lo que digo. Trata de poner atención a lo que te estoy platicando para que esto pueda funcionar. Porque de que funciona, funciona. Pero si es necesario que pongas atención, que fuerces a tu cerebro a ponerme atención de lo que estoy diciendo. Y solito, de manera inesperada, tu cerebro se va a apagar. Tu cerebro va a dejar de funcionar. Digo, no va a dejar de funcionar porque cuando el cerebro está dormido, no deja de funcionar. El cerebro automáticamente, el cerebro pone su modo automático que te manda a que el cuerpo haga sus funciones, como por ejemplo, hay una función que hace años, cuando yo estaba estudiando, una nutrióloga, yo le comenté en un evento que hubo, le pregunté, le hice una pregunta, le pregunté por qué se causaba el mal del puerco.
¿Por qué sucedía el mal del puerco? Para los que no son de México, al mal del puerco le dicen a esto que sucede cuando uno acaba de comer. Uno come, te llenas y a los minutos te da sueño y te duermes. A eso le llaman el mal del puerco. Y yo le pregunté, ¿por qué sucede el mal del puerco? Y el mal del puerco me dice que sucede porque cuando uno come de más, el cerebro ocupa más energía para que los intestinos, bueno, todo el aparato digestivo pueda hacer su labor. Y si tú estás trabajando, si tú estás haciendo algo y estás ocupando energía, pues al cerebro se le hace más difícil de digerir todo eso. Entonces, lo que hace el cerebro es apagarse y poner el modo automático para darle más prioridad al aparato digestivo y que el aparato digestivo pueda hacer esa labor titánica. Espero que se haya podido entender. Háganme cuenta que, por ejemplo, tú tienes una computadora y necesitas trabajar con un programa muy pesado, pero a la vez tú quieres poner un podcast para dormirse. Quieres poner un podcast para dormir mientras estás trabajando en tu programa, que es una aplicación que pesa, no sé, ponle tú 16 gigas. No sé muchas cosas técnicas de tecnología, pero está muy pesado. El programa está muy pesado, pesa, no sé, 200 gigas, quién sabe. Pesa mucho. Entonces a la computadora le cuesta trabajo tener el programa encendido y le cuesta trabajo tener un podcast para dormirse al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues te va a cerrar automáticamente uno de esos dos programas. O te va a pedir que cierres un programa para que puedas continuar con el otro. Los dos no pueden estar al mismo tiempo. Y eso sucede con el cerebro. Lo que el cerebro hace es, o me duermo, o trabajo, o digiero la comida. Entonces, lo que dice el cerebro es, dejo lo que estoy haciendo en el mundo físico, en este trabajo. A lo mejor tu cerebro dice, pues no necesito en este momento trabajar, mejor me duermo para que el sistema digestivo trabaje. Y entonces lo que sucede es que pone el modo automático y pues deja al cerebro poder trabajar con el sistema digestivo para poder digerir la comida. Y eso es lo que hace el cerebro. Prioriza el trabajo. Prioriza lo que es importante. ¿Por qué? Porque si tú no digieres bien esa comida, pues entonces te vas a enfermar. Te va a dar reflujo o vas a tener problemas del estómago o no sé, yo qué sé, qué puede suceder. Pueden suceder muchas cosas. O puedo vomitar porque el cerebro dice, bueno, esto no lo puedo digerir ni en fantasía, ni en sueños. Mejor lo vomito. Y vomita. Saca y expulsa esa comida de la que no se puede hacer cargo. Es como cuando uno tiene proyectos y te saturas de proyectos, entonces tienes que priorizar un proyecto u otro. Entonces uno toma decisiones. Uno toma la decisión de quedarse con un proyecto o quedarse con otro, y al final se queda con uno o se queda con otro.
pero no te puedes quedar con los dos al mismo tiempo y pones en pausa un proyecto e inicias otro. El problema es cuando tu vida siempre es así. Empiezas un proyecto, luego empiezas otro, luego empiezas otro proyecto y terminas dejando el primero para continuar con el segundo, dejas el segundo y continúas con el tercero, pero ojo, porque tú ya tienes otro proyecto y tienes que dejar el tercero para continuar con el cuarto. Pero el cuarto ya lo tienes hecho. De hecho, el cuarto, pues estás dormido en tu cuarto. En tu cuarto es donde posiblemente estés descansando. A menos a que tu cuarto sea el cuarto donde trabajas. Y entonces tú estés durmiendo mientras estás trabajando. Y qué curioso sería que nos pagaran por dormir. Qué irónico sería que nos pagaran por dormir. Que nuestro trabajo sea dormir. Y lo digo a ti y a mí, que estamos en este podcast y que tenemos problemas para dormir. Qué curioso sería que nuestro trabajo sea cansarnos durante todo el día para llegar a nuestro trabajo y que nuestro trabajo sea dormir de manera perfecta, 8 horas, y que nos pagaran por dormir. Pero el verdadero trabajo sería hacer todas las cosas que uno quiere hacer durante el día para poder dormir en la noche. Porque tu trabajo es dormir. Bueno, el trabajo por el que te pagan es dormir. Pero tu verdadero trabajo es hacer que tu cerebro se pueda dormir sin necesidad de algún podcast para dormir. Porque para eso tienes todo el día. Qué curioso sería que nos pagaran por dormir y realizar todos nuestros proyectos durante el día. Imagínense eso. Habría muchísimos artistas viviendo bien, con un sueldo base, mientras ganan dinero con sus creaciones. Y pongo de ejemplo a los artistas porque convivo mucho con amigos, o he convivido mucho con amigos que quieren y que su sueño es vivir del arte, vivir de las creaciones, ya sean musicales, ya sean visuales, creaciones artísticas, y que la mayoría se queja de que es un reto casi imposible de lograr. Y que yo también he estado inmerso en este reto de vivir del arte, porque más bien es un reto, porque sí es un sueño, pero es un reto y es un trabajo enorme. Cuesta mucho trabajo. Yo tengo amigos que son artistas y que tienen trabajos en los que no se sienten realizados. Incluso yo no me siento realizado. Qué bueno sería poder vivir del arte, pero que tu trabajo base sea dormir. Que el trabajo tuyo, que estás viendo este podcast, sea que te duermas. Pero que durante el día, obviamente, tienes que recordar que tu verdadero trabajo es hacer todas las cosas que tienes que hacer. Todos esos proyectos que tienes que terminar. Todas esas cosas que tú sueñas con hacer. No sé, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a pintar, no sé, trabajar, estudiar, investigar, hacer investigación. A lo mejor eres una persona que te gusta el mundo de la investigación científica, a lo mejor te gusta escribir, te gusta la literatura y tus sueños hacer un libro. A lo mejor a ti te gustan muchas cosas
que no puedes hacer durante el día porque estás trabajando. A lo mejor a ti te gustaría estudiar una carrera, estudiar algo que a ti te gusta, pero no puedes hacerlo porque estás trabajando. Y encima de eso tienes problemas para dormir. Y eso es importante porque si uno tiene problemas para dormir, no se puede concentrar. Es difícil concentrarse con problemas para dormir. Eso es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Si uno no duerme bien, uno no vive bien. La otra vez estaba estaba viendo un video donde decían, más bien ni siquiera era un video, era una infografía en la que dicen que los celulares, la luz azul de los celulares, hace que el cerebro no se duerma, hace que el cerebro pierda el sueño. Y que la recomendación es dejar el celular 2 horas antes de irse a dormir, 2 horas antes de irse a la cama. Y eso me recuerda a que yo desde que estaba en la prepa tomé el mal hábito de irme a dormir con el celular. Y ese mal hábito lo adquirí cuando en la preparatoria yo estaba enamorado de una chica. ¿Y qué tiene que ver que estaba enamorado? Bueno, que chateábamos, conversábamos a través del celular regularmente por las noches. Y yo terminaba durmiéndome como a las 3 de la mañana, a las 2 o 3 de la mañana, y me tenía que ir a la escuela a las 7. Esa relación no pudo ser, nunca fue correspondida, pero los malos hábitos del sueño se quedaron. Los malos hábitos del sueño se quedaron ahí en mí y continuaron persistiendo durante los años y años y años. Total, yo tengo una deuda de 1.000.000 de sueños atrasados. 1.000.000 de sueños retrasados. ¿Y saben qué es lo más importante o lo más triste de esto? Que los sueños nunca se recuperan. Lo que dicen muchos psicólogos, o bueno, lo que decían muchos estudios, a lo que recuerdo es que cuando uno retrasa sueños, realmente nunca recupera ese sueño. Hay algo que le llaman sueño reparador, pero realmente no está reparando nada. El sueño está tomando lo que a ese sueño le corresponde, lo que a ese lapso de sueño le corresponde hacer, pero no está reparando el daño neuronal que te hiciste a los, ¿qué? 17 años, 18 años, mientras estabas desvelándote día a día, haciendo tarea, jugando videojuegos o chateando con la persona que te gustaba. Y que ese amor no fue correspondido, o que no duró para toda la vida como pensabas en aquella época. No está reparando todo eso que se perdió, ese sueño reparador. El sueño reparador está reparando lo que le compete reparar en ese momento, que es lo que te hace falta en ese momento. Haz de cuenta que tú no duermes no duermes lunes, martes y miércoles. Y el sábado tienes la oportunidad de dormir 8 horas. Entonces dices, bueno, voy a tener mi sueño reparador el sábado, estas 8 horas. Pero realmente lo único que estás haciendo es reparar lo que le compete de ese día. O al menos así me lo habían explicado en la carrera. Quién sabe si eso ya cambió, porque no me he actualizado en el tema del sueño actualmente. Tengo que confesarlo, no me he actualizado en ese tema. Sin embargo, ahorita mismo que lo estoy hablando, me pongo a disposición de
poder actualizarme con el tema de la higiene del sueño, porque el tema de la higiene del sueño la vi en la carrera hace ya muchos años, en la que nos decían que había que dormir de 6 a 8 horas. Que para nosotros los que estábamos jóvenes a lo mejor que 6 horas eran suficientes, pero que lo ideal eran 8 horas. Nos hablaron de las fases del sueño y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de esa clase. Y fue un tip o un consejo o un secreto que nos dijo la maestra. Nos dijo que la siesta perfecta es de 20 minutos. Que si uno quiere dormir una siesta durante el día, durante la tarde, tiene que ser de 20 minutos. Y entonces, cuando nos dijo eso, yo que acostumbraba a dormir siestas de 2 horas en la tarde, en aquella época, lo intenté. Y la primera vez que lo intenté, fallé en el intento. Intenté dormirme esos 20 minutos, pero al poner la alarma entró mi ansiedad. Porque puse la alarma estos 20 minutos, dije, bueno, tengo estos 20 minutos, pero los primeros 5 minutos fueron de sobrepensar, de pensar en no me voy a despertar en 20 minutos. Es más, ya me quedan 15 minutos, entonces mejor la muevo otros 5 minutos más y ahora empiezo otra vez. Y entonces tuve que volver a trazar, tuve que volver a desplazar la hora en la que me tenía que despertar porque ya se habían movido otros 5 minutos más de esos 20 minutos. Entonces ya habían pasado 10 minutos. Todavía no me dormía. Y entonces así estuve, porque de esos 10 minutos luego se convirtieron en 15 y ya nada más me quedaban 5 minutos para dormir. Entonces ya no podía dormir esa siesta de 20 minutos, porque ya eran de 5. Y entonces tenía que mover de nuevo la alarma hasta lograr que fueran esos 20 minutos. Y me costó mucho trabajo hacerlo. Me costó mucho trabajo lograr dormir esos 20 minutos exactos, pero lo logré en un momento. Después de intentarlo algunos días, lo logré. Logré dormir los 20 minutos exactos de una siesta. Y cuando lo hice, realmente sentí que esa siesta me había ayudado. Porque como lo hice tan perfecto, dormí esos 20 minutos perfectos, que sí sentí los efectos de la siesta perfecta que nos dijo la maestra. Realmente me sentía reparado. Realmente sentía que tenía más energía. Nos dijo los beneficios de hacerlo. Y uno de los beneficios era que si tú dormías esa siesta de 20 minutos máximo, podías despertar con la misma energía con la que te dormiste. Con la misma energía que tenías antes de dormir la siesta. Y sí funcionó. Entonces, a partir de ahí, comencé a dormir siestas de 20 minutos, pero fue un hábito que dejé de hacer, porque desde luego no era para mí. Realmente, como que esa técnica era para personas que tenían cosas que hacer durante la tarde. Yo era un simple estudiante sin actividades en la tarde, yo estudiaba por la mañana. Entonces en la tarde tuve una época en la que yo no hacía nada, en la que yo no hacía actividades, porque mis amigos no hacían actividades durante la tarde, entonces pues no tenía mucho que hacer. Fue hasta que mis amigos tuvieron cosas que hacer en la tarde cuando yo me adapté a esos planes y
ya tenía cosas que hacer durante las tardes. A veces me dormía 2 horas, 3 horas, 4 y no podía dormir en las noches porque ya había dormido durante la tarde. Entonces, perdón, era una pésima higiene del sueño la que yo tenía. Una cultura del sueño, que es otro tema de lo que quiero hablar. Una cultura del sueño. Tenemos una pésima cultura del descanso. Esto platicaba yo con unos amigos, en la que pareciera que hoy en día nos exigen estar trabajando para generar dinero siempre. Pareciera que si uno está descansando, está haciendo las cosas mal. Y yo y mis amigos concordamos, estamos de acuerdo en que esto no está bien, que esta cultura del descanso nos hace estar en la ansiedad por estar generando dinero. Y las cosas no deberían ser así, porque cuando uno hace las cosas, bueno, es una obligación realmente el hacer dinero, porque tienes que vivir de algo. Pero una cosa es la obligación y otra cosa es la obsesión por querer hacer algo. Y desafortunadamente hay personas en redes sociales que este mensaje lo radicalizan. Y este tipo de mensajes hacen que las personas que están tomándose un descanso se sientan mal por estar descansando. Yo me he sentido mal por estar descansando. Yo me he sentido mal por dormir. Y eso está mal. Desde mi punto de vista, obviamente, habrá quien llegue, una persona capitalista y me diga, no, porque la condición del hombre debe ser trabajar, debe ser generar dinero para ver por sus propios bienes. Y yo voy a decir, pues es que no creo que sea una condición natural del hombre. La condición natural del hombre es existir. Y si uno existe, claro que puede trabajar, pero puede tomar la decisión de no trabajar. Y cuando yo platico esto con mis amigos, a veces recuerdo que hay personas que no trabajan y que están en redes sociales casi siempre presumiendo lujos. Yo no sé cómo le hacen, sinceramente, pero bueno, no me voy a meter en ese tema escabroso porque regularmente terminamos en lugares en los que no queremos. Porque cuando uno habla de personas que trabajan y de repente ves que se van de viaje, pues bueno, dices tú, esta chava nunca la he visto trabajando. Pero ese tema no lo quiero tocar. Porque cuando yo veo a un vagabundo, uno nunca ve a un vagabundo triste. Uno nunca ve a un vagabundo quejándose de que no tiene trabajo. No, uno ve a un vagabundo bebiendo alcohol. Uno ve a un vagabundo quizá enojado, quizá peleándose con alguien imaginario, pero nunca lo ves triste. Y el vagabundo, su trabajo es, yo no sé cuál es el trabajo de un vagabundo, su trabajo es no tener trabajo, su trabajo es existir, es ser un vagabundo, porque dentro de nuestra cultura los vagabundos existen y son parte de este organigrama de la sociedad. Son necesarios los vagabundos, son sumamente necesarios. Los vagabundos parecieran ser necesarios porque nos recuerdan
la simpleza de la vida. Los vagabundos nos recuerdan que no trabajar te puede mantener vivo, que hay otras formas de vivir la vida que no sean estar esclavizado en un cubículo, estar esclavizado en una oficina, en un centro de trabajo, que no hay que estar utilizando todos tus recursos para trabajar en cosas complicadas. Y eso nos recuerdan los vagabundos, la simpleza de la vida. Hay quien va a decir, está loco, ¿cómo crees que los vagabundos van a ser necesarios? Son un problema a nivel nacional, son un problema a nivel salud, pero quieran o no, los vagabundos nos recuerdan la simpleza de la vida. De hecho, a mí nunca me ha tocado, sé que existe y sé que hay personas muy desagradables que pueden ser malas con los vagabundos, pero a mí nunca me ha tocado ver que alguien le haga algo malo a un vagabundo. Regularmente los veo y a los vagabundos no se les acerca a nadie. Están ahí existiendo y no se preocupan por nada. O bueno, no se preocupan por nada aparentemente, porque a lo mejor los vagabundos tienen preocupaciones de vagabundos. Uno los ve ahí y uno no sabe qué es lo que come, uno no sabe cuáles son sus horarios, pero pues uno los ve ahí, existiendo. ¿Y qué tan importantes son? Porque si no existieran vagabundos, pues a lo mejor no existiría esta cultura de tener que trabajar a fuerza, porque el estar trabajando y generando dinero es el extremo del vagabundo. El vagabundo es la referencia máxima de alguien que no trabaja a alguien que está trabajando todo el día para generar suficiente dinero. Pero ¿qué tan importante es estar trabajando siempre? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué tan importante es estar trabajando todo el día para generar dinero? ¿Qué tan importante es el dinero? A lo mejor tú me vas a decir, es claro que es muy importante. De hecho, tan importante que ni siquiera puedo dormir porque tengo muchas deudas. Amigo, yo también tengo muchas deudas. Pero la cosa es que mientras uno tiene deudas, tiene la decisión de dejarse deteriorar al no dormir, porque tienes muchas deudas, tienes la posibilidad de decidir si te vas a deteriorar porque tienes muchas deudas o te vas a deteriorar por hacer las cosas que te gustan. ¿Qué es mejor? Claro, nunca hay que abandonar nuestras responsabilidades, pero tampoco hay que olvidarse de realizar las cosas que nos gustan, porque las cosas que nos gustan son las cosas que nos dan valor. Hacer las cosas que nos gustan son las cosas que nos dan un valor, un sentido a la vida. Muchas veces he visto a muchos amigos, conocidos, con mucho potencial para dedicarse a las artes, pero tienen que tomar un trabajo de la vida real para poder subsistir. Yo incluso, que tengo habilidades para las artes, tengo que trabajar en un trabajo real, por así decirlo, para poder subsistir. Que más bien trabajo real no, es trabajo serio, que es como le llaman posiblemente, un trabajo serio, un trabajo que te dé un sueldo base, un trabajo que te dé seguro médico, un trabajo que te dé las posibilidades de poder tener
el sustento económico para que puedas vivir cómodamente. Mientras pruebas o no si lo del arte funciona. ¿Por qué? Porque vivir del arte es muy difícil. Y si tú eres artista y la estás logrando, felicidades. Pero acá vemos personas que obviamente no lo hemos logrado. Van a decir, bueno, que a lo mejor tu arte no es bueno. A lo mejor el arte de tus amigos no es bueno. Pues puede ser, posiblemente, puede ser que por eso no peguemos. Puede ser que por eso no la hemos roto como tú, que eres un artista que a lo mejor sí sí lo has logrado y te felicito. Pero te vuelvo a recordar, hay personas que no lo hemos podido lograr por X o Y circunstancia. Y también pareciera un meme, pero cuando uno tiene un trabajo serio, se apaga. Cuando uno tiene un trabajo serio, lo que hace el trabajo serio es ocupar mucho espacio en tu mente y te impide crear más allá. Porque cuando uno tiene un trabajo serio, el trabajo serio se vuelve lo más importante o la prioridad número uno. Bueno, hablando independientemente de que la prioridad número uno siempre debe ser uno mismo y, o bueno, dependiendo. Si tienes hijos, a lo mejor la prioridad número uno tienen que ser tus hijos, sí o sí. Sí o sí tienen que ser tu familia. Y de las cosas, aparte de la familia, de las cosas más importantes, siempre va a ser el trabajo. Y el trabajo serio siempre es lo más importante. Y ocupa mucho espacio. Y después del trabajo serio vienen las pasiones, viene lo que te motiva. Puede ser las artes, puede ser el estudio, puede ser el deporte. El deporte, que también no lo he tocado, el deporte es muy importante. Muchos jóvenes se quedan con el sueño de ser futbolistas, profesionales, deportistas o profesionales, poder vivir del deporte. Qué maravilloso sería que todos pudiéramos vivir del deporte, de las artes, de estas habilidades que nos llenan el alma, de esas actividades corporales que uno hace, de estas actividades que posiblemente, viéndolo o no, puede que no ayuden mucho a la sociedad, porque si ponemos de ejemplo a un deportista o a un artista y un médico, pues a lo mejor el médico tiene más importancia. Y hay que ser sinceros, el médico tendría más importancia. ¿Por qué? Porque trabaja directamente con la salud del ser humano y es una persona que puede salvar vidas. Aunque también el arte puede salvar vidas, el deporte salva vidas también, pero de una manera diferente, de una manera ideológica, de una manera a muy corto plazo, muy largo plazo, etcétera. Pero el médico te puede recetar medicamentos. El médico puede curarte una enfermedad y el médico por eso tiene gran importancia. Y es más importante que un artista o que un deportista. Pero que vivir del arte y vivir del deporte son cosas muy atractivas. Porque muchas personas dicen, bueno, es que el músico no trabaja. O el artista, el pintor no trabaja. El deportista no trabaja. Porque esos no son trabajos. Es más, se divierten mientras trabajan. Y qué mejor que divertirse mientras trabaja. Que uno se divierta mientras trabaje es una de las cosas más importantes. Y qué mejor sería que tu trabajo sea dormir. Que tu trabajo sea que te paguen por dormir. Tú que estás escuchando este podcast para dormir, posiblemente sueñes que tu trabajo sea dormir, que te paguen por dormir.
Aunque te recuerdo, tu trabajo sería hacer cosas durante el día para que te puedas dormir. Sería muy interesante y suena muy interesante esa idea. Qué importante sería eso. Este podcast, vuelvo a repetir, lo estoy haciendo para ayudarte a dormir. Este podcast tiene la finalidad de que puedas dormir, de que puedas conciliar el sueño. La importancia de este podcast es que a muchas personas les funciona, incluso a mí. Pero para eso hay que concentrarse en lo que digo, en la historia que te estoy contando. Esa es la importancia del podcast para dormir. Espero que en este momento ya estés relajado, que en este momento ya tu cerebro esté dando los primeros pasos para que te puedas dormir. Por eso he bajado un poco el volumen de la voz, para que tu cerebro empiece ya a quitarse esas cadenas que lo atan a estar pensando y sobrepensando. Te digo algo sobre sobrepensar, no te lleva a nada. Al final de cuentas, el cerebro sobrepiensa en puras cosas imaginarias y lo hace porque puede hacerlo. El cerebro lo hace porque sabe que puede hacerlo, porque el cerebro puede pensar en miles de cosas a la vez. Y lo hace porque cuando uno va a la cama en la noche o cuando se dispone a dormir, porque esto no lo he dicho, pero puede que no estés intentando dormir en la noche. Puede que estés intentando dormir en la mañana. Puede que estés intentando dormir en la tarde. Porque hay muchas personas, o yo conozco personas más bien, que trabajan en el turno nocturno. Y yo también he trabajado en el turno nocturno en ocasiones. Y entonces cuando uno llega a su casa con el sol y con toda la vida funcionando afuera de casa, pues lo que hace a veces es que el cerebro no se duerme. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que meter al ciclo circadiano. El ciclo circadiano nos dice que mientras haya luz hay que funcionar. Mientras haya luz solar, el cuerpo tiene que funcionar, el ser humano tiene que trabajar, y cuando la luz se va, que a eso le llamamos la noche, cuando la luz se va hay que ir a dormir. Entonces, cuando es de mañana e intentas dormir porque acabas de trabajar toda la noche, a veces cuesta trabajo. Y también llegué a conocer personas que trabajaban en el turno nocturno y luego trabajaban en el turno matutino en otros lugares. Entonces, saliendo del trabajo nocturno, se iban a otro trabajo para entrar el turno nocturno terminaba a las 6 y su otro turno en otro lugar comenzaba a las 7. Y tenía que ir de 7 a 3 de la tarde. Y de ahí, no sé a qué hora dormía esa persona. Supongo que llegaba a su casa a las 4 y se dormía para entrar a las 11 al turno nocturno, lo cual digo yo es demasiado. Y es tener todo el ciclo circadiano al revés. Ahora imagínense que esa persona tuviera problemas de insomnio. Trabajar de noche, trabajar en la mañana, llegar a tu casa y
tener problemas para dormir. Y luego no tener cómo dormir, batallar para conciliar el sueño, o bueno, para generar el sueño y no tener un podcast para dormir. Imagínense. O intentar con métodos que no funcionen. Pero, como lo he dicho, el podcast para dormir funciona en gran medida. Entonces, si tú eres una persona que trabaja en el turno nocturno, trabaja en la mañana y duerme en la tarde, pues espero que este podcast haya llegado a ti para que puedas dormir y puedas regresar a tu trabajo en la noche. Que yo no voy a juzgar y no voy a decir no trabajes. Yo no voy a decir déjate un trabajo y duérmete mejor. No, cada persona sabe por qué trabaja tanto. A lo mejor tiene proyectos que solamente se pueden cumplir con el dinero, como comprar una casa, comprar un auto, comprar algo o utilizar ese dinero para algo que es un sueño. Pero como yo les decía, esta persona que yo conocí en ese trabajo trabajaba en el turno nocturno, no trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde para después entrar en la noche de nuevo. Y así llevaba ya 10 años. Yo no me imagino cómo era su vida. Yo realmente, a mí nunca me gustó el turno nocturno porque si bien puedes hacer todo lo que quieras durante el día, tienes que hacer cosas durante la noche y una de esas cosas no es dormir, es trabajar. Y aunque es pacífico trabajar durante la noche porque no hay ruido y no hay muchas molestias, pues realmente no es cómodo, porque si uno está acostumbrado a dormirse durante la noche, pues es incómodo, porque uno quiere dormir, porque el cuerpo te pide dormir, porque en la noche deberías estar dormido, en la noche deberías estar en tu cama, acostado, escuchando un podcast para dormir y dormirte. Que ese es el objetivo principal que nos tiene aquí a ti y a mí esta noche. Que te puedas dormir. Sí, trabajé en un turno nocturno y la verdad era pesado. Porque toda mi familia hacía su vida en el turno de la mañana y de la tarde y yo tenía que hacer mis cosas durante esos momentos, entonces me perdía muchas cosas, comidas, cenas. ¿Por qué? Porque tenía que ir a trabajar. Me perdía incluso algunas fiestas, porque regularmente las fiestas son en la noche. Y yo, bueno, no puedo porque tengo que ir a trabajar en el turno nocturno. No, pero ¿cómo es posible? Pues si todos vamos a estar en la fiesta, lo siento, tengo que cumplir con el turno que me impide dormir durante la noche porque necesito ganar dinero. Y ganar dinero es importante, pero cuidar tu salud es todavía más importante. Entonces, si tú eres una persona que trabaja en el turno nocturno, espero que sea tu único trabajo, porque si trabajas en el turno nocturno y luego en el turno matutino en otro lugar, pues entonces estás haciendo una labor titánica. Y primero, te felicito y segundo, te entrego este podcast para que puedas dormir durante la tarde.
Y si tú eres una persona que trabaja en 2 turnos durante el día y durante la tarde, y llegas a tu casa y no puedes dormir durante la noche, como a mí me sucede, pues entonces te entrego este podcast para que puedas dormir. Porque también estamos en la misma situación. Muchas veces llegamos cansados a casa. Llegamos cansados, pero como me pasa a mí, yo no acostumbro a dormir temprano. Mi problema ha venido cuando he decidido y tomado la decisión de hacer ejercicio por las mañanas. ¿Por qué? Porque las mejores horas para hacer ejercicio en las mañanas pues, es a las 7 o a las 8 de la mañana. Entonces, si tú te duermes a la 1, si yo me duermo a la 1 o a las 2, pues entonces estaría durmiendo alrededor de 4 o 5 horas. Un lapso de tiempo muy corto. Pero mis problemas de insomnio no son problema tuyo. A lo mejor te puedes identificar, puedes decir, a mí también me sucede lo mismo. Si a ti te sucede lo mismo, pues bueno, espero que yo te pueda ayudar a dormirte con este podcast. Si tú trabajas 2 turnos durante el día y no puedes dormir durante la noche, yo no te voy a decir, deja un trabajo y duérmete mejor. No, no. Lo que te voy a decir es, te entrego este podcast para que puedas dormir. Porque esa es mi meta principal. Y así como es mi meta, también es la meta de este otro chavo que hace los podcasts para dormir originales, o más bien que yo descubrí y que de ahí baso esta idea y que de ahí me surge la idea de hacer lo mismo para poder contribuir a que otras personas puedan dormir, a que otras personas puedan liberarse del insomnio, que es un problema al que no muchos le ponen atención y que muchos pasan por alto. Dicen, no puede dormir, no es problema. El fin de semana se recupera. Y yo les digo, no se recupera. Lo que hacen los ciclos del sueño es recuperar lo que hizo durante ese día, no durante la semana. Y esa es parte de nuestra cultura del sueño, de nuestra cultura del descanso. Y es aquí como decido en este momento dejar este podcast a tu disposición, esperando que ya te hayas dormido, esperando que ya estés en los brazos de Morfeo, que Morfeo ya te haya llevado a la cama para que puedas descansar. Porque este podcast tiene esta finalidad, la finalidad de que puedas encontrar el sueño, la finalidad de que puedas descansar un poco más, de que puedas poner al descanso como una prioridad después de haber trabajado durante el día. O si no trabajaste durante el día, no pasa nada. También te voy a decir, como ya lo dije, no es necesario siempre estar trabajando. Lo ideal es tener un trabajo, lo ideal es hacer algo, pero si no lo estás haciendo y si no lo haces, no pasa nada. Cada quien vive su propia historia y cada quien merece descansar lo que le plazca. Es así como deseo que tengas dulces sueños, deseo que ya estés descansando, y si no descansas, si no lograste descansar, en la descripción de este podcast te voy a dejar el canal de donde saqué esta idea, porque vuelvo a repetir, el crédito no es mío.
El crédito se lo lleva el canal de Sebastián, que tiene muchísimo tiempo haciéndolo y que yo solamente estoy poniendo un granito de arena para que otras personas puedan dormir. Es así como decido en este momento llegar al final de este podcast y vuelvo a repetir, deseando que ya estés dormido, deseando que estés descansando, deseando que tu cerebro ya esté en modo automático, que tu cerebro ya esté generando las primeras imágenes del sueño, la primera historia del sueño que vas a tener mientras estás dormido. Espero que sueñes algo, porque hay personas que no sueñan o que no recuerdan lo que sueñan. Hay personas que a veces o tienen o casi siempre o siempre les pasa que no sueñan. Pero hay personas que vemos que a veces soñamos, a veces no soñamos y a veces tenemos sueños tan vívidos que parecieran reales. Pero ese tema posiblemente lo voy a tocar en otro podcast porque es un tema muy importante, es un tema curioso. Y lo que yo quiero con este podcast es, vuelvo a repetir, poner mi granito de arena para llegar a más personas que también tengan este problema de insomnio y no puedan dormir durante la noche, porque yo sé lo que se siente. Mi nombre es Félix y espero que me des la oportunidad de hacerte dormir otras noches, o hacerte dormir otras mañanas, o hacerte dormir en otras tardes. Espero que te haya gustado este podcast, que te haya servido. Espero que ya no me estés escuchando en este momento, porque ya estás dormido o dormida. Que tengas dulces sueños.